¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Les parece? Oramos. Señor, una vez más te damos gracias porque tú eres tan bueno. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Señor, que tú seas glorificado a través de tu palabra que va a ser expuesta. Señor, que caiga en tierra fértil. Señor, que seamos hoy retados a entender quiénes somos en ti, Señor, cómo fuimos diseñados y con qué propósito fuimos diseñados. Señor, úsame que sea un vaso útil en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón que me oigo como que ando todo tapado, pero las alergias me pegaron esta semana. ¿Alguien le pegó las alergias esta semana? ¿Saben que rompimos récord de polen en el condado de Harris County? Fue el récord más alto de polen de oak, entonces de cedro, ¿no? Es el cedro. Si alguien de ustedes no sabía que era alérgico, esa es una de las posibilidades, ¿sí? Porque estuvo muy alto. Pero seguimos en nuestra serie de Efesios, diseñados para más. Fuimos diseñados para mucho más de lo que normalmente nosotros podemos ver. Y hoy quiero hablarte sobre algo muy importante, que fuimos llamados para estar unidos en Cristo y unidos a Cristo. Uno de los sentimientos más dolorosos que un hombre o una mujer puede experimentar es la sensación de ser excluido. ¿Alguien se ha sentido excluido de algo? No. Todos se sienten bienvenidos en todos lados. Yo me he sentido excluido dentro de mi propia familia. En un tiempo eran 3 mujeres contra mí. Y me sentía excluido porque yo no podía participar en lo que ellos hacían. Yo podía estar ahí viéndolas, cómo ellas se disfrutaban y reían y se pintaban las uñas. Y papá, no. Y se sentía feo, me sentía excluido. Pero muchas veces alguna vez nos hemos sentido en una manera de que no me escogieron en el equipo. ¿Alguien era el último que lo escogía en el equipo? ¿Yo? Yo era el que llevaba el balón, entonces a mí siempre me invitaban por el balón, no por ser buen jugador. Si alguien nada más comparte ese sentimiento conmigo, bienvenidos al club. Te sientes como que pues una exclusión, ¿no? De que no eres parte de algo. Se siente un profundo rechazo a veces de un amigo. ¿Alguien ha sentido un rechazo de un amigo? Cuando más lo necesitas, el amigo como que te rechaza, o un ser querido, o incluso la sociedad muchas veces nos rechaza. El simple hecho de nosotros ser evangélicos nos rechazan. Y existe una historia real que ilustra esto de una manera más reciente. En los años 50 y los 60, cuando aquí en Estados Unidos existió la segregación racial, dominaba la segregación mucho en Estados Unidos y más en la parte del sur. Había un joven llamado James Meredith, y hay una imagen de él. James Meredith tenía el deseo de ir a la universidad, pero lo que pasaba es que por cómo estaba la división social, que era una división racial, ¿no? Tenía que ver con el color de piel. Pobre de los hispanos, porque no cabían ni con los blancos ni con los morenos. Pero él tenía el deseo de ir a la universidad y fue el primer afroamericano que logró ir a la universidad. Pero al entrar a la universidad tenía un reto muy grande. Tenía que ser escoltado para entrar a la universidad. Tenía que ser encaminado porque simplemente el color de su piel era diferente y no era aceptado. Pero en 1962, con la intervención del gobierno, finalmente se le permitió entrar a esta universidad. Pero cuando llegó fue recibido con violencia, odio y rechazo. Siendo parte de una institución donde él no era gratuita, tenía que haber tenido un estándar para poder ser aceptado. Aún así se sentía rechazado. Ese tipo de barreras humanas, barreras de exclusión y separación existen desde el principio de la historia. Y no solo entre las razas o clases sociales, sino también a un nivel espiritual. En Efesios, hoy vamos a ver la segunda parte de Efesios 2. ¿Se acuerdan? Estamos en el libro de Efesios, vimos Efesios 1, la otra mitad de Efesios 1, entramos en Efesios 2 del 1 al 10 la semana pasada, y hoy vamos a estar del 11 al 22. Y seguimos hablando sobre la identidad del cristiano. La identidad de quién soy yo, para qué fui diseñado. Y cuando vemos esto, parte de la historia, la separación entre judíos y gentiles era bien marcada, tanto como eso. Y tú puedes leer, no, que estaban los judíos y los gentiles. ¿Alguien ha leído eso en la Biblia? Usualmente hablamos de los gentiles y de los judíos, pero tal vez nunca habías visto la historia de esta manera, que había una segregación brutal. Era exagerado cómo no se podía ni ver, habían barreras, y vamos a ver un poquito más sobre eso. Y mira cómo C.S. Lewis dijo algo que me llamó mucho la atención y quise poner esto hoy en el sermón. El infierno es un gran salón de puertas cerradas con cerraduras desde adentro.
Las almas que están ahí han elegido su propia exclusión. ¿Qué diferencia hay cuando yo mismo me excluyo de algo? Y lo que está diciendo C.S. Lewis lo pone en esa frase tan simple, ¿no? Es: las puertas están cerradas con el cerrojo por dentro. O sea que los que están adentro tienen la oportunidad de salir, pero muchas veces no lo hacemos. Estamos separados de Dios, sin esperanza y sin acceso a su presencia, pero en Efesios nos muestra que Jesús vino a derribar esas barreras. Ya no quería que hubiera barreras. Aquí cantábamos un canto: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no vivo esclavo más. Ya no puedo vivir ahí porque ahora yo sé quién soy, ahora yo tengo una identidad. En otras palabras, antes estamos fuera, pero en Cristo hemos sido traídos adentro. Me gusta cómo empieza Efesios 2:1. Les dice: acuérdense. Mira lo que dice Efesios 2:1. Y con esto quiero arrancar, ¿no? Lo que éramos antes de Cristo. Pablo lo describe tan claro, quién éramos nosotros antes de Cristo. En Efesios 2, capítulo 11 dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba el cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Claro, como Pablo describe cómo vivíamos nosotros antes. ¿Quién éramos antes nosotros sin Cristo? Pablo comienza con eso y les dice: no se olviden, acuérdense dónde estaban, acuérdense quiénes ellos, no olviden esto. Es interesante notar que es la única orden en los primeros 3 capítulos de Efesios que les dice: recuerden, no olviden. Pablo quiere que recordemos lo que éramos en Él. ¿Por qué? Porque si olvidamos de dónde Dios nos sacó, podemos a empezar a olvidarnos de la gracia y no darle el valor a la gracia que hemos recibido. ¿Alguien ha visto una foto de antes y después? ¿Ha visto fotos de antes y después? A mí me da miedo entrar a Flickr de la iglesia, porque ahí salen fotos mías de antes y después. Antes, cuando tenía más cabello, y ahora cuando bautizo, ya van a poner atención ahora todos, ¿no? Cuando bautizo me ponen la cámara enfrente y ya sale que estoy pelón. Entonces me remonto a las otras fotos cuando mi esposa comparte una historia en Facebook y está el antes y después. Antes, cuando tenía la barba negra, ya no. Antes, que estaba más flaco. De hecho, les he dicho que hay gente que va a mi casa y había una foto que está arriba del lavatrastes, y está esa foto de cuando ella y yo éramos novios, y siempre le preguntan a ella: ¿quién es ese muchacho que está contigo? Eso pega, porque hay un antes y un después. Si ven a mi hijo, es un palito, bueno, así estaba yo. Ya no soy así. Pero cuando no pongo atención de dónde estaba y dónde he llegado, se me olvida lo que he pasado. Así es nuestra vida espiritual. Si olvidamos lo que éramos sin Cristo, perdemos de vista la grandeza de la salvación. Lo más importante, le pierdo el valor a la salvación. Entonces, ¿cómo nos describe Pablo antes de conocer a Cristo? Vemos 5 aspectos, ¿no? Y comenzamos en el versículo 12. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Tú y yo vivíamos en pecados igual que todos los demás, igual que los gentiles. Estábamos separados de Él, no teníamos relación con Él, no teníamos acceso a su gloria y no podíamos disfrutar de la vida de Él. Imagínate que escribes una carta. Cuando mi esposo y yo éramos novios, perdón que hable tanto de mí, pero esto vino a pegarme otra vez, a recordarme lo viejo que estoy. Nosotros nos escribíamos por carta porque no existía el FaceTime, ¿no? Y nos escribíamos una carta. El correo de México es horrible. Ya para cuando llegó la carta yo ya estaba en México. Y cuando ella mandaba una carta yo ya estaba acá. Y mandamos cartas, pero si pones una dirección en una carta equivocada, nunca va a llegar a su destinatario. Hoy en día muchas personas viven con una vida sin dirección. Buscan propósito en el dinero, la fama, el éxito o el placer, pero sin Cristo ese vacío nunca se va a llenar. Sin Él estamos completamente perdidos.
Pablo también dice que antes de Cristo no se les permitía ser ciudadanos de Israel. En otras palabras, no formamos parte del pueblo de Israel, estábamos excluidos completamente del pueblo de Israel. Y los judíos tenían una relación de pacto con Dios, pero los gentiles, que somos nosotros, a menos que tú tengas una descendencia judía, que yo no sé, estábamos fuera de esa relación. No calificamos para estar dentro de esa relación. Cuando alguien intenta entrar a un país sin pasaporte, te reciben. Te tienes que identificar. ¿A dónde pertenece usted? ¿Quién eres tú? Era lo mismo, ellos no podían. De hecho, en el templo, los judíos, había una pared que dividía. Y era clara la división que había, porque los gentiles y los judíos no se podían ni ver. Tenían que cruzarse la calle. Pablo nos dice que gracias a Cristo no solamente tenemos acceso al reino, somos ciudadanos del cielo. Nos dice en Filipenses, yo soy ciudadano del cielo, tú eres ciudadano del cielo. Pero hay muchas personas que aún viven sin la ciudadanía, porque se me olvida. Debemos compartir del evangelio con ellos. Eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros, a compartir las buenas nuevas con otras. Y Pablo dice, antes no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Significa que no teníamos acceso a ninguna de las promesas. Éramos extranjeros a las promesas de Dios, fuera del plan del Señor. Mi vecino de vez en cuando asa carne. ¿A quién le gusta la carne asada? ¿Quién sabe cuando están asando carne? Para empezar, el carbón. Y lo más triste del asunto es que yo escucho al vecino que está disfrutando, huelo lo que está cocinando, pero no tengo invitación. Y no hay invitación. Y se me antoja. A veces hay que venirle a tocar al vecino, ¿no? Es de Monterrey también. Le digo, vecino, Cristo lo ama, un taquito. Pero muchas veces vivimos en un mundo donde vemos las cosas, vemos a la gente disfrutando, pero no podemos entrar. Así es como estábamos antes de Cristo. Podíamos ver y podemos ver todo lo que Dios hace, pero estábamos excluidos, no conocíamos las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Muchos cristianos vivimos hoy en día como si estuviéramos fuera, así como yo con el vecino. Nada más huelo todo lo que está pasando, pero no puedo disfrutar. No vivimos bajo la seguridad de la provisión, sobre la paz y el amor de Dios. La pregunta para mí y para ti, ¿estoy viviendo bajo sus promesas? O puedes decir, es que yo no conozco las promesas. Bueno, ahora te lo digo, las promesas del pacto están aquí para que tú las veas. Y el Señor las quiere poner sobre tu mesa y decirte, mi hijo, mira, te amo, te quiero dar paz, te quiero cuidar, te quiero abrazar. Pero muchas veces no lo entendemos y nada más olemos, pero no disfrutamos. Pablo también nos recuerda que antes de Cristo dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. No había esperanza para nosotros. No había un futuro. Sin Cristo el futuro es incierto. La muerte es un destino aterrador. Y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cuántos de acá se quieren morir? Esta semana platicaba con alguien y les mostraba cuando mi abuela estaba falleciendo. Una ocasión estuvo en cuidados intensivos y la iban a trasladar a otro hospital. Y ella nos había dicho, mi hijo, si me vuelvo a poner mal, pídeles por favor que ya no me resuciten, que ya yo ya estoy lista para irme con el Señor. Le digo, abuelita, pues, lo que usted decida, ¿no? Pero cuando llegó la hora, se le iban a llevar en el helicóptero y me dice, mi hijo, ¿cómo es que me resuciten? Le dije, no, es usted, o sea, esa es su decisión, usted está ahorita cabal, puede decidir. No, mi hijo, diles tú. Le dije, no, usted decida. Ahora, su deseo ya siempre decía, yo estoy listo, pero muchos de nosotros no hay una seguridad, ¿hacia dónde voy a ir? Y la muerte es aterradora porque no sé qué va a pasar. Para los que están en Cristo hay una seguridad de que hay vida eterna. Y es vivo bajo esa seguridad, vivo bajo eso. Vivo con esperanza, sabiendo que hay una esperanza para mi vida, hay una esperanza para mi alma. El Señor nos dice que Él nos quiere guiar a nosotros, pero muchas veces es como ese barco que no tiene un timón, no sabe para dónde se va. El agua lo mueve y lo arrastra y lo estira y no tiene un sentido hacia dónde va. La vida sin Cristo vamos a la deriva, sin rumbo, sin esperanza, sin llegar a donde tenemos que llegar porque no sabemos. Muchas personas viven hoy sin esa esperanza. Y tal vez tú estás aquí
porque alguien te invitó, no sabes ni por qué estás acá y en tu vida no sientes que hay esperanza en ti, que ya quieres tirar la toalla. No lo hagas, porque el Señor tiene un propósito para ti. ¿Sí? El Señor quiere darte paz. Cuando un niño se extravía, he escuchado tantas historias de papás tan ingratos que pierden a los hijos en el mall, ¿no? Aquí está uno de ellos. El niño se esconde y anda corriendo y se pierde, ¿no? Entre comillas, y el papá como que lo ve, pero de repente llega el punto donde ya no lo ves. Y la cara del niño es de pavor. ¿Han visto un niño cuando perdió a sus papás? Y el papá está de lejos viéndolo como, ándale, para que se le quite, ¿no? Pero el niño está aterrado completamente porque no hay una seguridad. ¿Y para dónde me voy? Y los puedes ver que se quedan así donde estén y empiezan a llorar, porque tienen un miedo a separarse más. Muchas veces estamos espiritualmente huérfanos porque no hemos recibido la buena noticia que Dios nos dejó en esa condición. A través de Cristo nos adoptó como sus hijos, y hay esperanza, que Él va a cuidar de mí, que no voy a estar solo, como ese niño que se siente abandonado. No voy a estar solo, y vivo bajo esa verdad y empiezo a caminar con seguridad, porque hay una verdad que me dice: el Señor va conmigo, Él guía mis pasos, Él es mi lumbrera a mi camino. Yo puedo caminar con seguridad. Cuando vemos todos esos aspectos de la vida, de cómo Pablo nos dice quién éramos nosotros, puede ser aterrador, pero Dios no nos dejó ahí. Fíjate, en el versículo 13 dice: pero ahora, lo que Cristo hizo por nosotros, después de escribir nuestra condición sin Cristo, separados, sin ciudadanía, sin promesas, sin esperanza, sin Dios, Pablo introduce un cambio radical y dice: pero ahora, si nos hubiéramos quedado solamente hasta el capítulo 12, nos volvíamos locos, pero dice: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Es por medio de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz que hoy puedo tener una entrada libre a entrar con Él. Nos acerca a Dios por su sangre. Antes de Cristo estábamos lejos. Los judíos y los gentiles no podían estar juntos. No había ahí una compatibilidad alguna. De la misma manera, una persona cuando está sola en una isla sin esperanza, ¿qué es lo que pasa? Puede ver muchos barcos que están pasando, pero no puede llegar a ellos. Y muchos cristianos y muchas personas viven así, aislados. Y el Señor dice: Cristo viene, tiende un puente para que pudiéramos cruzar y llegar a salvación. Y ese puente fue construido con su propia sangre. Es por eso que ahora somos acercados por medio de la sangre de Cristo. Nada de lo que hagamos nos puede acercar a Dios por nuestros propios méritos. No son nuestras buenas obras, ni nuestra religiosidad, ni nuestra moralidad. Solo la sangre de Jesús nos da acceso a la presencia del Padre. No hay nada que tú puedas hacer que te acerque al Padre si no es por Jesús, por medio de su sangre. Y mire, Pablo continúa: pues Cristo, en el versículo 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y los gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. No está hablando de una simple diferencia cultural, no está hablando de una simple, se trataba de gustos musicales o estilos de adoración. Está hablando de una hostilidad que era tan feroz, era siglos de odio mutuo que existía ahí. Derribó ese muro de enemistad. Durante las décadas de 1900, por ahí, existió el muro de Berlín. No sé si algunos han leído la historia. Y dividía Alemania. Fue un muro que dividió Berlín. Y los que alcanzaron a cruzar se quedaban de este lado, los que no, ya no los permitían pasar. Era un símbolo de enemistad. La USR contra Alemania. No podían estar juntos, familias divididas. Era un llanto constante. Había gente que iba a llorar solamente ahí porque sabían que nunca más iban a ver a sus seres queridos. Había una división.
que se creó. Pero en 1989, cuando el muro cayó, hubo una celebración mundial. Las personas que antes estaban separadas finalmente se pueden ver reunidas. Jesús hizo lo mismo, rompió ese muro que nos separaba. Nos rompió y nos dejó a nosotros entrar. Él derribó la barrera que nos separaba de Dios y de los demás. Pero hoy en día hay gente que solito levanta su muro. Y empezamos a generar esos muros y el Señor dice: hey, yo ya tumbé esos muros. Él derribó el muro de hostilidad que nos separaba. A nosotros como gentiles no nos permitían entrar. Pero es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz que ahora a ti y a mí se nos permite entrar. Dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia, porque ahí vas a encontrar socorro. Puedo ahora entrar confiadamente al trono de la gracia. Antes no podíamos, porque había una división clara. Pero el Señor vino y rompió esos muros. Ahora, ¿cómo podemos justificar barreras entre nosotros? Entre nosotros debería de haber reconciliación, no debería haber división. Y el versículo 15, en la primera parte, y se lo logró al poner fin al sistema de las leyes y mandamientos y ordenanzas. Esto no significa que Jesús eliminó la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, ellos siguen estando relevantes, sino que cumplió y abolió la ley ceremonial, todo lo que eran puras ceremonias que separaba a los judíos de los gentiles. Los judíos tenían leyes dietéticas de purificación. No se comían ciertas cosas, no se hacían ciertas cosas, tenías que lavar las manos, tenías que lavar los pies. Eran muchas cosas que eran ceremoniales, como lo era la circuncisión, lo leíamos al principio. Era algo que lo hacían físicamente, pero no te afectaba el corazón. El corazón seguía igual. En Cristo todas esas divisiones que distinguían a los gentiles fueron eliminadas. Él abrió la puerta para que todos pudieran entrar por gracia y no por obras. Ninguno de nosotros es aceptado por lo bueno o lo malo que nos portamos, sino por la gracia del Señor sobre mí. Jesús no solo nos unió en el mismo grupo, sino que creó algo completamente nuevo. Dice en el capítulo 15 más adelante: y se hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de dos grupos un nuevo pueblo en Él. En Él se formó un nuevo pueblo, y ahora ese nuevo pueblo es su iglesia. Tú y yo somos ese nuevo pueblo. El aceite y el agua usualmente no se juntan, ¿no? Se separan. Pero si utilizas un emulsifier, un emulsionante, ¿se dice? ¿No? Sí, un emulsionante, como un huevo, eso ayuda a pegarlo. Y así es como sacas la mayonesa. Huevo, aceite, agua, un ácido. Muchas veces el judío y el gentil era como el agua y el aceite. No se ponían a unir para nada. Y el Señor vino y rompió esa barrera y los unió y los hizo una sola iglesia, un nuevo cuerpo. Y eso es lo que en Champion Forest somos: una sola iglesia en múltiples lenguas, de diferentes nacionalidades, una sola iglesia, un solo pueblo. Eso es lo que somos tú y yo. Y eso fue lo que el Señor logró hacer. Y continúa Pablo: Cristo reconcilió, en el versículo 16, a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como los judíos que estaban cerca. La paz se las trajo a ambos. Jesús mató la enemistad entre nosotros y Dios, y predicó paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Nos reconcilió con Dios y entre nosotros. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo en Lucas, el hijo menor se va de la casa y hace un montón de atrocidades, pero cuando regresa encuentra su lugar en casa, y el padre lo vuelve a unir a la familia, lo vuelve a marcar con un anillo como alguien de la familia, lo vuelve a marcar con sus ropas como alguien de la familia. Lo vimos la semana pasada: hemos sido sellados, ya estamos marcados. Esa es mi identidad en Cristo. Ahora podemos ver claramente lo que Cristo hizo por nosotros. Nos acercó a Dios, derribó la enemistad, abolió la ley que nos separaba, creó un nuevo pueblo, nos reconcilió con Dios. Pero también nos dice que Dios no solamente nos salvó de algo, sino que nos salvó para algo.
Y aquí es donde quiero entrar y vamos terminando. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? ¿Quién soy yo ahora en Cristo? Pablo nos da 3 imágenes poderosas. Somos ciudadanos del reino, lo vemos en el versículo 18 y 19. Somos miembros de la familia, el versículo 19, en la última parte. Y somos piedras vivas en el templo de Dios. Eso es quien somos tú y yo. Dice en el versículo 18 y 19, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Éramos extranjeros espirituales, ahora se nos dio el pasaporte de ciudadanía. Antes estaba destituido, ahora soy aceptado. Vivamos bajo sus leyes, que es obedecer su palabra como ciudadanos. Representemos bien a nuestro Rey. Somos embajadores de Cristo donde quiera que vayamos. Representemos bien al Señor. Defendamos los valores del reino. Vivimos con integridad y con justicia. Eso es algo que queremos hacer. La pregunta es, si somos ciudadanos de reinos celestiales, ¿estamos viviendo como tales? ¿Estoy viviendo como el Señor quiere que viva? Ahora también somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, nos dice el versículo 19. Dios no solo nos permitió entrar en su reino, sino que nos adoptó como su familia. Cuando un niño es adoptado, no solo recibe un nuevo hogar, sino un nuevo apellido, nuevos padres, nueva identidad, una nueva herencia. Ese niño ahora pertenece completamente a esa nueva familia. Así es como nosotros antes éramos huérfanos espirituales, pero ahora somos adoptados como sus hijos. Si somos hijos de Dios, no vivamos con miedo, porque nuestro Padre es soberano. Él sabe lo que va a pasar, Él puede ver todo. No vivamos con temor. No vivamos en inseguridad, porque Dios nos ama incondicionalmente. No vivas con inseguridad. No vivas en soledad, porque tenemos hermanos en la fe. Esta es tu familia. Tenemos una familia en Cristo. Si no se ha hecho familia, entonces nuestra relación con otros creyentes debe reflejar el amor del Señor. Y por último, somos piedras vivas en el templo de Dios. Mira lo que dice el versículo 20. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. La piedra principal era la piedra que se ponía para arrancar a construir todo. Yo tengo un amigo que es ingeniero griego y él le gusta replicar todo lo que se hacía hace muchos años. Y él está construyendo su casa otra vez y me explicaba que los muros de su casa, para poderlos edificar, tienen que medir un promedio de 2 a 3 metros de ancho en la parte de abajo. Y me dice, si una piedra no está bien colocada, con el tiempo toda una pared se me puede caer. Y él me manda fotos, le digo, estás loco, agarra un 2x4 y anda. Pero él está construyendo y me manda, está picando piedra. No tiene mucho tiempo el Señor, yo creo. Pero es interesante que me manda cómo está poniendo y acomoda las piedras y les da una forma y las acomoda. Los que han hecho piedra antes a lo mejor me entienden. Y es lo que está hablando. Todo se construye bajo la primera piedra, que tiene que estar bien sólida, para de ahí empezar a construir. Su presencia ahora habita en nosotros, su iglesia. Y como un constructor hace un edificio, la piedra debe ser colocada de la misma manera. Nosotros somos las piedras del templo de Dios. Cristo es el fundamento. Ahora yo soy la piedra, que soy parte de la iglesia. Soy parte de su iglesia. Soy su pueblo. Estamos unidos. No podemos vivir nuestra fe aislada. Somos la morada de Dios. Y termina. Estamos cuidadosamente unidos en Él. Y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, por medio de Cristo, ustedes, los gentiles, me incluye a mí, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que su gloria brille a través de nosotros? ¿Hemos visto una transformación radical que Cristo haya hecho en nuestras vidas? Antes estábamos separados, sin esperanza. Cristo intervino derribando todo eso que nos separaba, reconciliándonos con Dios.
Ahora somos ciudadanos del cielo. Y no se trata solamente de un mensaje de unidad, sino un mensaje del Evangelio mismo, lo que significa el Evangelio. Lo que Cristo hizo con judíos y gentiles es un reflejo de lo que ha hecho con toda la humanidad. Nos ha llevado de la separación a la reconciliación, de la muerte a la vida, de la enemistad, de estar peleados con Dios, a paz con Él. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchos prisioneros de guerra, muchos prisioneros. Y un hombre contaba su historia de cómo vivió en un campo durante años, separado de su familia, sin esperanza, en oscuridad. Pero un día escuchó un sonido que estaba afuera y eran otras tropas. Ese sonido era diferente, el lenguaje era diferente. Y se dio cuenta que eran las tropas aliadas que venían a rescatarlo. La guerra ya había terminado, pero él estaba dentro de ese campo. Dice que alguien abrió la puerta y vio que eran los soldados con un uniforme diferente, que hablaban diferente, y él no podía creerlo. Era libre, pero por un momento dudó en salir, hasta que uno de los soldados le gritó y le dice: eres libre, sal de ahí. No tienes que vivir más como un prisionero. Sal. Nuestra condición sin Cristo se refleja en esta historia. Antes estábamos prisioneros al pecado, separados de Dios. Ahora tengo la oportunidad de salir y ser libre. Hay una libertad que puedo vivir bajo esa libertad. Dios te dice hoy: eres libre, ven a mí. No tienes que vivir separado de mí nunca más, ven a mí. El Evangelio es bien claro, dice: todos pecaron, todos aquí hemos pecado, incluyéndome a mí. Sí, el pastor también peca. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Y dice que el pecado nos lleva a la muerte, porque eso es lo que se merece, que hay una separación eterna. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera y pagara el precio por mis pecados y por tus pecados. Ahora, por su sangre, ahora puedo ser perdonado y reconciliado con Él. ¿Qué reconciliación? Hice las paces con Él. Volví a verlo a los ojos. Todo lo que debemos hacer es arrepentirnos y poner nuestra fe en Él. Me encanta el versículo 13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Jesús nos reconcilió con Dios, derribó todo muro y nos hizo familia. Qué hermoso es tener un sentido de pertenencia. Todo ser humano tiene una necesidad nata de pertenecer a algo. En inglés se dice the sense of belonging. Quiero sentirme como que pertenezco a algo. Yo te lo digo, Señor, te está diciendo hoy: ven a mí, descansa en eso, vive bajo esa promesa de que tú eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios. Y me encanta este canto que dice que antes éramos pecadores, pero hoy, Señor, yo te doy gracias. Gracias por haber muerto por mí, por haber muerto en esa cruz, por haber sacrificado tu vida. Que por medio de esa sangre Jesús se pueda decir: Señor, gracias, porque ya no soy esclavo del temor. Yo soy un hijo de Dios. Yo puedo vivir bajo la promesa de saber que soy tu hijo. No quiero seguir separado. Su sangre ya fue derramada y el perdón ya está disponible. Solo tengo que decir hoy, como decíamos al principio en el Salmo: solamente quiero alabarte y quiero darte gracias. Y me acerco hoy a ti porque tengo ese camino abierto y puedo decir: Señor, hoy te doy gracias. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo.
Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.